Ingeniero William Padilla Tuesta, recibo mi más cordial saludo. Soy la estudiante Milagros Marisol Mendoza Malca, del primer ciclo de la carrera de Medicina Humana. Pertenezco al grupo 021 de Química Práctica. En esta oportunidad voy a exponer acerca de la tabla periódica. Para comenzar con mi exposición voy a presentar un corto video como introducción. La tabla periódica es la herramienta más poderosa que tienen los químicos para organizar la información. Sin ella, la química sería un caótico y confuso revoltijo de observaciones aparentemente al azar. Lo que vuelve realmente invaluable a la tabla periódica es su uso como herramienta de predicción. Podrás con ella predecir muchas cosas sobre la conducta química del ADN. Tenemos los objetivos de aprendizaje, que son identificar secuencia descriptiva de los elementos y conocer las aplicaciones en salud. Aquí también veremos la relación que existe entre los elementos para su ordenamiento en la tabla periódica. También veremos quiénes pertenecen a metales y no metales y cómo están agrupados en grupos y familias. En la introducción, para desarrollar el tema de tabla periódica es importante saber una breve reseña. Muchos científicos en la antigüedad intentaron ordenar los elementos de la tabla periódica teniendo en conocimiento sus propiedades, características. Quien más acertó fue Henry Moseley, que a principios del siglo XIX ordenó la tabla de acuerdo a su número atómico, dio que tenían una configuración electrónica y los ordenó también de acuerdo a los comportamientos similares que existían entre elementos. En la tabla periódica moderna existen 118 elementos, de los cuales 90 los podemos encontrar en la naturaleza y los demás, que son 28, están sintetizados en un laboratorio. La tabla periódica. Tenemos la antigua y la moderna. La antigua fue dada por Dmitri Mendeleev y la moderna, como ya sabemos, por Henry Moseley. A comparación de la tabla periódica moderna, la antigua era muy corta y los elementos estaban ordenados de acuerdo a sus pesos atómicos, a comparación de la tabla periódica moderna, que los elementos están ordenados por sus números atómicos. Y también que en la tabla periódica antigua se dejó muchos espacios. Le doy el pase a mi compañero Alba Romero. Buen día, profesora. Continuando con la exposición, vamos a ver las características de la tabla periódica actual, la cual fue diseñada por el químico alemán Werner, en base a la ley de Moseley, el cual planteaba que los elementos deben ser ordenados de acuerdo al número atómico. Esta tabla también está diseñada a base de la distribución electrónica de los elementos por el número atómico y sus propiedades químicas. La estructura actual se va a ordenar de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, en orden creciente, de acuerdo a su número atómico. Van a estar ordenados en 7 hileras horizontales, llamadas periodos, y en 18 columnas verticales, llamadas grupos o familias. Un periodo es el ordenamiento en línea horizontal, los cuales los elementos van a diferir en propiedades, pero tienen la misma cantidad de niveles de sus estructuras atómicas. Generalmente empieza por un metal alcalino y va a terminar en un gas noble. El sexto periodo es el más largo y la excepción a esto va a ser el primer periodo, el cual empieza por el hidrógeno. En cuanto al grupo o familia, van a ser ordenamientos de los elementos en columnas que van a poseer propiedades químicas similares. Vamos a tener dos tipos de grupos, el grupo A y el grupo B. En cuanto al grupo A, los elementos son llamados representativos, ya que los electrones de valencia están en orbitales S o P. Vamos a tener a varios grupos, los cuales tenemos
El grupo 1A, el grupo 1A es llamado los metales alcalinos. El grupo 2A llamados los alcalinos térreos. El grupo 3A llamado los boroides o térreos. El grupo 4A son los carbonoides. El grupo 5A son los nitrogenoides. El 6A los anfígenos o calcógenos. El 7A los halógenos. Y finalmente el 8A los gases nobles. En cuanto al grupo B, el grupo B son los elementos de transición, los cuales los electrones de valencia van a encontrarse en los orbitales S, D o F. Son llamados así porque no tienen propiedades estables. Otra forma de clasificar o de dividir a la tabla periódica son por bloques, los cuales van a estar definidos de acuerdo a la capa de electrones de los elementos. Cada bloque se denomina según el orbital en el que reside el último electrón. Van a ser el S, el P, el D y el F. Comprenden el bloque S, el S, el P, el D y el F. En el bloque S vamos a tener a los metales alcalinos y los alcalinos térreos. En el bloque P vamos a tener a los 6 últimos grupos. En el bloque D vamos a tener desde el grupo 3B hasta el 2B. Van a contener a todos los elementos de transición, excepto los de tierras raras. Dentro del bloque F vamos a tener a los lantánidos y actínidos. También existe otra forma de dividir a la tabla periódica de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas, las cuales se van a dividir en 3 categorías: los metales, los metaloides y los no metales. En la presente diapositiva observamos cómo se representa a un elemento químico dentro de la tabla periódica. Esta se ve representada por un símbolo químico que está formada ya sea por 1 o 2 letras. La primera letra siempre es escrita en mayúscula, la segunda en minúscula, en caso tuviera. Estas 2 letras es llamado el símbolo químico. El símbolo químico va a ser una abreviatura o signo que se utiliza para identificar a los elementos o compuestos químicos. La mayoría van a derivar del nombre del elemento, principalmente escrito en latín, a veces en inglés, alemán, ruso o francés. En el presente ejemplo también vemos que va acompañado de la masa atómica, del número atómico, de la energía de ionización, de la electronegatividad, de los estados de oxidación, el nombre y de la configuración electrónica, en este caso una configuración electrónica abreviada. Las propiedades de la tabla periódica son características que tienen los elementos y que varían en forma secuencial por grupos y periodos. La electronegatividad, afinidad electrónica, energía de ionización va a aumentar conforme va de izquierda a derecha en un periodo, y en un grupo va a aumentar conforme va de un nivel inferior a un nivel superior. En cuanto al radio atómico y el carácter metálico, va a disminuir conforme va de izquierda a derecha y disminuye cuando va de abajo hacia arriba en un grupo. La electronegatividad vamos a entenderlo como la fuerza relativa de un átomo para atraer electrones de enlace hacia su núcleo, es decir, va a ser la capacidad para atraer electrones de enlace. En cuanto a la afinidad electrónica, va a ser la energía emitida o absorbida cuando una especie química gana un electrón en estado gaseoso. En cuanto a la energía de ionización, va a ser la mínima energía para quitar un electrón del nivel externo de un átomo en estado gaseoso. En cuanto al radio atómico, va a ser la mitad de la distancia internuclear de 2 átomos iguales. Por ejemplo, como observamos en la imagen, tenemos 2 átomos de oxígeno, y el radio atómico va a ser la mitad de la distancia internuclear. En cuanto al carácter metálico, que va a ser la capacidad para atraer electrones o capacidad para oxidarse. Los metales alcalinos, el grupo 1A, van a ser los de mayor carácter metálicos.
En cuanto al carácter no metálico, va a ser la capacidad para ganar electrones o capacidad para reducirse. Tenemos al grupo 7A, que son los de mayor carácter no metálico. Al grupo 8A los vamos a excluir, pues reaccionan a ciertas condiciones, y los que sí reaccionan con reactivos muy especiales, que son el xenón y criptón. Ahora le doy el pase a mi compañera Susan Santamaría. Gracias. Muchas gracias por el pase. El día de hoy les voy a hablar acerca de las aplicaciones de algunos de los elementos químicos de la tabla periódica en la salud. Como bien sabemos, muchos de estos se presentan como radioisótopos para lograr avances en la medicina. Como son variados e inmensos, hoy te presento 8 elementos y sus aplicaciones que debes conocer. El primero de ellos es el bario. En realidad, este elemento se aplica en la radiografía a tiempo real, también llamada fluoroscopía. ¿Mediante qué? Mediante una materia de contraste en donde se utiliza el bario para observar de esa manera el esófago, estómago y también parte del intestino. El segundo de este elemento es el rubidio. El rubidio va a ser de gran importancia para una tomografía y también para el tratamiento de la epilepsia. También tenemos al tantalio. El tantalio, como puedes ver en la imagen, va a ser una opción para una prótesis. ¿Pero dónde? En realidad, más que todo en el compartimiento acetabular del hueso, o también conocido como la cabecita del hueso. En esta parte se necesita un metal para la unión con otro hueso. Dentro de estas opciones está el tantalio. Otro de ellos es el flúor, y es muy conocido por nosotros. Su aplicación se da más que todo en la medicina dental, ya que previene las caries, y se encuentra en una presencia muy ínfima en las pastas dentales. También tenemos al cobalto. El cobalto se aplica mediante la cobaltoterapia, o también conocida como terapia del cobalto, mediante lo que es el isótopo cobalto 60, que aprovecha los rayos gamma. Luego tenemos al indio. Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, el indio 111 es un fármaco reactivo que ayuda a ¿qué? Ayuda a lo que es a encontrar tumores neurohormonales, es decir, neuroendocrinos, es decir, que están muy relacionados con la liberación de hormonas. Luego tenemos al yodo. El yodo en este caso va a ser tomado por vía oral, que es el yodo radioactivo, que sirve en este caso para solucionar el bocio. El bocio es un agrandamiento de la glándula tiroidea. Por tanto, consumiendo el yodo, este va a pasar al torrente sanguíneo y se ubica en la glándula tiroidea. Por tanto, va a eliminar estas células excesivas y así va a acabar con la inflamación de esta. Luego tenemos al estroncio. En realidad su aplicación se da mediante el estroncio 89 y es un radioactivo que ayuda a aliviar el dolor del cáncer de huesos. Con ello has conocido 8 aplicaciones de los elementos químicos dentro de la medicina. Pasamos a las conclusiones. Hemos logrado concluir en este trabajo que es muy importante estudiar la tabla periódica. ¿Por qué? Porque en ella hemos encontrado los elementos ordenados de acuerdo a sus propiedades y lo hemos podido relacionar de acuerdo a sus familias. Como segunda conclusión hemos tenido que es imperativo conocer las características de la tabla periódica para así lograr identificar cada función que cumple cada elemento, de acuerdo a la familia que pertenecen, permitiendo a los científicos inferir las características de los elementos siguientes en la tabla periódica. Por último, el descubrimiento de los elementos de la tabla periódica y después de sus radioisótopos han impulsado avances inmensos en la ciencia que ayudan al ser humano de acuerdo a la enfermedad padecida, al mismo tiempo que ofrecen diversas soluciones para específicos problemas de salud, como lo hemos visto en la anterior diapositiva. Con ello, presento las referencias y doy por concluida esta exposición. Muchísimas gracias.